Lo que me llama la atención de este texto es que Jesús nos está enseñando. O sea, sabemos de por sí, hola a ti, que Jesús es nuestro maestro. Acá los discípulos le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús se pone la ropa de maestro y empieza a enseñar. Igual Jesús siempre nos está enseñando, pero me parece chévere eso, que Jesús le piden que les enseñe y él les empieza a enseñar. Y me llaman la atención varias cosas. Primero, bueno, leamos el texto. ¿Alguien tiene ahí Lucas 11 del 1 al 4? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñame a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Listo, voy a hacer ahorita. Bueno, eso es lo que hemos venido estudiando, viendo, intentando entender estos días. Bueno, estos días no, desde casi que empezó el año. Hemos visto varias cosas. Lo que a mí me llama la atención es que Jesús les está enseñando específicamente a los discípulos algo que ellos le pidieron, Señor, enséñanos. O sea, le están preguntando al Hijo de Dios, al que trajo la verdad, enséñanos. Y eso a mí me sigue pareciendo impresionante lo que venían pensando estos días. Cómo, cómo Jesús, que es el Hijo de Dios, vino a la tierra y nos vino a explicar qué pensaba Dios, qué tenía Dios en la cabeza, qué quería Dios. ¿Vamos a entender? Entonces, ellos le piden específicamente a Jesús que que los enseñe a orar. Y ahí me llaman la atención varias cosas. Primero que en cuanto a la oración les dice, digan, o sea, cuando les piden enseñarles a orar, ya lo hemos hablado, Jesús les dice, cuando oren, digan tal cosa. A mí me llama mucho la atención porque siempre he pensado que la oración es algo muy personal y muy natural, o sea, nadie nos debería decir qué decir y cómo decirlo. Eh, y sin embargo, Jesús empieza diciendo, cuando oren, digan esto, digan tal cosa. Entonces, bueno. Lo que hemos venido viendo es que cada cosita de lo que dice el Padre Nuestro, y hemos estado viendo, ¿qué cosas de eso que hemos estado viendo ustedes han entendido o han podido, digamos, aprender de lo que está diciendo Jesús? Como que nos hemos detenido en cada parte que Jesús explica y hemos visto qué quiere decir y con qué intención, más o menos. ¿Qué me podrían decir ustedes? Pues que somos hijos, que Él nos pide cómo hacer su voluntad. Otra cosa. Que orar es como, no fue lo que tú decías al principio, que orar era como, ay, no, se me olvidó eso que era chévere que tú decías. ¿O qué partida del deseo? Esa, que partía como del deseo. Eso es como de lo que me acuerdo ahorita. Sí, Jesús les estaba enseñando eso. Les ha venido enseñando varias cosas y es chévere para no saber cada cosita, como decía Sebas. Eso de que Él es nuestro Padre y que bajo eso nos está hablando. Bajo que Él es nuestro Padre, ya no es una enseñanza tradicional, ya no es una enseñanza religiosa. Incluso yo diría, según lo que he entendido, ya no es una enseñanza carnal, ya es una enseñanza con la verdad espiritual. Eso me parece impresionante. Y me parece impresionante que Jesús haya venido del cielo. O sea, sus palabras son palabras espirituales. Y ver eso y entender que Él tiene esa palabra y recibirla de esa manera me parece muy chévere. Entonces, bueno, hemos estado viendo cada cosita. No sé si alguien quiere decir algo más respecto a eso. Todo lo que hemos venido viendo acerca de el Padre Nuestro. Pero bueno, entonces la idea que tengo hoy es que ya vimos todo, ¿no? Ya vimos cada pedacito, como que qué significaba cada cosa, o sea, como que intentando entender cada pedacito de lo que Jesús decía y no tomarlo así.
Ahora viene, yo diría, una de las partes más importantes, porque sin esto, pues como que queda muy a medias. Y es, ya Ay, entendimos el tema de la tentación, qué quería decir cuando decía el pan nuestro de cada día danos hoy, perdónanos nuestros pecados, por qué decía eso. Vimos también la importancia, vimos también a qué se, y lo que veíamos también es qué nos está diciendo ese texto. ¿Qué es lo que nos está hablando ese texto? No necesariamente, bueno, a ver qué cosa misteriosa está hablando acá, sino el texto que está diciendo. Y eso es lo que hemos estado viendo. Ahora que sabemos bien, como hicimos un análisis de texto bien, y pues podemos hablar con más propiedad, lo que quiero que veamos ahora es el conjunto de las cosas. O sea, si él dijo, no nos metas en tentación, ¿en qué contexto lo está diciendo? ¿Quién me responde esa pregunta? Está ahí en el mismo versículo. O sea, ¿por qué él dice eso? Está dando un discurso, está en una conversación, está hablando de un tema en específico. Pero como así el contexto, pues, O sea, él porque les está, estoy enseñando a sí, orar. sí, bien, sí, porque les está enseñando a orar. ¿Qué más? No, nada más, ¿no? Les está No, enseñando a ¿verdad? orar. ¿Qué es eso? Sí, les está enseñando a orar. Ese es el contexto. O sea, entonces eso es lo que quiero que veamos hoy. Que todo esto tiene que ver con la oración. Entonces ahora yo les hago la pregunta, todo eso que hemos visto, ¿por qué Jesús les dice cuando oren digan esto? Entonces dice ahí el versículo 2 creo que es. Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dice, cuando oren, digan esta cosa, esta cosa, esta cosa. O sea, esta parte es muy importante porque entendimos qué es lo que está diciendo primero, nos paramos a ver, y ahora lo vemos que nos está diciendo porque nos está enseñando a orar. O sea, nos está enumerando una lista, digámoslo así para que me entiendan, una lista de cómo orar o una lista de cosas a decir, o nos está dictando o nos está enseñando qué decir, nos está mostrando qué debemos decir. Ese es el contexto. Ustedes viéndolo de esa manera, ¿qué entienden? ¿Por qué Jesús les dijo eso? Les dijo, les nombró ese tipo de cosas. para enseñar ahora ¿Y por qué conforme a esas, ese modelo, sí, por qué esas cosas, abuelita, y por qué no otras? Podría haber sido otra cosa porque esas y son sacar como una. las más, porque como ahí se encierra prácticamente toda la voluntad de él, por decirlo así. Y pensándolo en Creer cuanto a que, sí, que él es nuestro padre, que nosotros somos sus hijos. claro, sí, pensándolo en cuanto a que nos está enseñando de la oración, o sea, quiero que lo veamos así. Si Él nos está enseñando de la oración, entonces quiere decir que esto que está hablando tiene que ver mucho con la oración. ¿Me va a entender? O sea, como que, ¿por qué nos dijo esto? Bueno, la respuesta va a estar en porque la oración tal cosa, o porque a partir, ¿me va a entender? La respuesta va a estar basada en la oración. Por ejemplo, yo podría decir, ¿por qué nos dijo esto? Porque la comunicación con Dios tiene que tener este elemento. ¿Me va a entender? Estoy diciendo comunicación con Dios, haciéndole un paralelo a la oración. ¿Sí? Entonces, ahí por ahí va la pregunta. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Les llama la atención? ¿Qué piensan acerca de La esas cosas? comunicación con Dios tiene que ver con creer en él. Lo que le dije al comienzo, que no, él es nuestro padre, que nosotros somos sus hijos. En santificar su nombre, creyendo todas las cosas que él ha hecho en este mundo, cuando vino, todos los milagros que hizo. Creer en eso es glorificar su nombre. O sea, la comunicación parte de creer, es lo que está diciendo usted, ¿sí, ahorita? Sí, creer, Sí, sí. O sea, lo que nos empieza a decir es en base a la fe. Mm, sí. Ahí no hay nada, mi amor. Ah, bueno, ¿qué más pueden decir? que con eso estamos también pidiéndole al Señor que venga su reino a nuestra vida. ¿Y por qué uno pediría eso ahorita?
Pues para que se haga la voluntad de Él, porque si creemos en Él, queremos hacer su voluntad. ¿Y por qué uno oraría eso? O sea, ¿por qué específicamente eso va en la oración? Porque así fue lo como el Señor la enseñó y así es lo que está escrito. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. Pero Al será pedir solo, nosotros, sí, sí, Oli. ¿qué me iba a decir? Eh, o sea, que en la oración va solo porque él lo dijo o él tendrá una razón para ponerlo en la oración. Pues es que Él tiene una razón para ponerlo en la oración, por eso nos la enseñó así. ¿Y usted qué, cuál piensa que es esa razón, Abel? Que nosotros oremos así, que tomemos esa oración como un modelo para pedir lo que Él dice ahí. Padre nuestro, y que creamos en eso, que Él es nuestro Padre, vuelvo y digo, vuelvo y repito, pedirle, santificar su nombre creyendo en todas las cosas que Él ha hecho, en que Él es un rey y Dios soberano que puede hacer muchas cosas, porque Él nos creó, porque creó este mundo. Pedirle que venga su reino a nuestra vida, a nuestro corazón, para poder hacer su voluntad, para Sí. ser obediente, para creer que Él es Dios. Ujú. O sea, usted dice que en la oración, entonces, en cuanto a la fe, él lista, digámoslo así, varias cosas en las cuales debemos creer día con día, digamos. Bueno, si eso responde a mi pregunta. Bien. Sebas levantó la mano, pero no sé si Mentía iba a decir algo antes. Sí que yo pienso que el Señor quiere también como darse a conocer a través de esa oración. Nos está mostrando más de Él y de cómo, sí, como de lo, quién es Él y qué quiere Él, y eso es algo que a nosotros nos da como un norte a la hora de relacionarnos con Él, como a través de todo, no solo en la oración, sino Sí, en general. sí. Bueno, mi tía dice que tiene que ver mucho con la relación, claro. La comunicación es la manera de ejercer o de, ¿cómo decirlo? Como es la manera en que se vive una relación, a través de la comunicación principalmente, a través del pasar tiempo. O sea, creo que la comunicación sí está muy relacionada a la relación. Bueno, Sebas, ¿qué iba a decir, Sebas? No, o sea, yo no entiendo muy bien cómo la pregunta, pues porque, pues si uno dice, ¿por qué está eso ahí y no otra cosa? Pues, o sea, pues es que es el Señor el que está enseñando algo, o sea, yo me imagino, digamos, si estuviera otra cosa ahí, no, que el Señor hubiera enseñado, bueno, cuando oren, oren así, Padre, haznos fuertes, o no, Padre, no, Dios, haznos fuertes, ayúdanos a amarte y a adorarte y haznos santos, pues sí, o sea, es como, es difícil como analizar, o bueno, si uno trata de analizar, digamos, eso que hemos hecho, como ya que diga Padre y no diga Señor o amo, o bueno, eso ya crea como un inicio de una oración, de sentirnos así, como de, no, no, que no diga haznos santos a nosotros, sino que tu nombre sea santificado, pues es como que el nombre de Él es más importante que el nuestro. Pero que nos dé el alimento es que también se preocupa por nosotros. O sea, no sé, como que si cada cosa tiene como algo que se puede analizar, pero para saber por qué está eso y no otra cosa, pues sí me parece como muy difícil. Sí, sí, tienes razón, Sebas. Pero chévere lo que estoy diciendo porque sí, eso es lo que quiero. Siempre lo que se me hace difícil a mí es empezar a organizar mis ideas, pero bueno, eso siempre hay que hacerlo y siempre se va dando. Entonces, bueno, sí, excelente, sí. Bueno, em, excelente. Em, bueno, entonces bien, me gusta porque sí, ese era el fin que yo tenía. El fin que yo tenía es que pudiéramos ver cada aspecto de lo que Jesús dijo, que pudiéramos ver cada cosita de lo que Jesús dijo, porque, o sea, eso que dice Sebas, o sea, Él puede enseñar cualquier cosa porque Él es la verdad y Él es eterno, o sea, creo que no podíamos llegar a su entendimiento.
Sin embargo, Él nos reveló ese entendimiento. Y lo que nosotros hacemos es conocerlo. Y es bonito porque en eso se basa la vida eterna. Yo creo que ahí está nuestro gozo también. A mí me gusta mucho poder conocer a Dios y creo que cada vez hay tanto que conocer y uno podría estudiar la misma porción. Por eso a mí se me hace totalmente lógico que estudiemos la misma porción tantas veces y no pasa nada porque estamos conociendo cada vez más a Él, cada vez un pedacito más a Él. Entonces, bueno, sí. Entonces, la idea era eso, que a partir de lo que ella dijo, empezar a analizarlo, digamos, un poquito y intentar entender un poco, bueno, y esto es, él me va a enseñar a orar. Y entonces vimos cada pedacito. Ahora queda la otra parte. ¿Y esto qué tiene que ver con la oración? Esa, por ahí va mi pregunta. Entonces, para empezar a ver eso, les voy a hacer la pregunta, bueno, ¿y qué es la oración? Porque creo que tenemos que partir de una base clara. ¿Qué es la oración? Si me responden pensando en la Biblia, creo que es mejor, es más chévere. Pero también lo que ustedes piensan. Pues para mí sí es como buscar revelación de Dios, o sea, es como poder tener un tiempo personal, íntimo con Él, como para escucharnos, o sea, no como para escucharlo a Él, como para que si Él nos está queriendo revelar algo, pues podamos oír. Sí, sí, qué particular, Sebas, que usted diga que es un tiempo para escucharlo, porque es como un tiempo en el que uno es el que habla más bien. Bueno, ¿usted cómo lo ve entonces usted? Pues sí, porque uno como que le habla, pero uno no le está hablando a una pared, o sea, uno está esperando como que una respuesta. Así a veces sea como de, pues porque generalmente las oraciones no es para, bueno, Dios te va a contar qué hice hoy, sino como para pedirle cosas, como que uno no entiende a veces algo y uno, ay Señor, muéstrame, o bueno, hablo muy por mí, ¿no? O sea, yo generalmente oro como de que quiero oírlo a él, o sea, sí yo le hablo, pero es como pidiéndole muéstrame porque a veces no entiendo, ayúdame, pero esa ayuda no es como, o sea, yo no me lo imagino, ay, bueno, te voy a ayudar, voy a usar poder mágico y ya ayuda, sino como que él me hablara así, como que me revelara cosas. Sí, pues estoy pensando sobre ese concepto, digamos, de revelación, de buscar la revelación, es que estoy relacionado con otra cosa. Pero bueno, sí. Eh, bueno, entonces una pregunta que me surge ahí, o sea, las preguntas van para todos igual. Entonces así entre todos vamos desarrollando un poquito más la pregunta. Eh, ¿Ustedes piensan que la oración, ya me lo han dicho, pero vayamos hilando lo que vamos hablando? ¿Ustedes piensan que la oración entonces muchas veces como para pedir a Dios o como para, la oración es como para buscar a Dios? Es eso como eso que decía Sebas, como para buscar a Dios, pedir ayuda, como para, como súplica, como refugio, no sé. ¿Será que eso es la oración? Pues la oración es comunicarse con Dios. Habrá momentos que es súplica, habrá momentos que es contar cosas, habrá momentos que es buscar que Dios se revele, habrá momentos de silencio, pero de estar ahí, su presencia. Es comunicación con Él, entonces uno habla, pero Él también habla. Mm, O sea, es como algo, es comunicación. En la comunicación, pues hay emisor, receptor, mensaje. mm, sí, es verdad. Mm, sí, a mí siempre me pasa que con estos conceptos que parecerían más simples, más básicos, estos me hacen los más complejos de entender, los más complicados. Pero sí, es verdad, es comunicación. Estaba pensando, Jesús se apartaba siempre a orar. Podríamos decir que se apartaba siempre a comunicarse con Dios. ¿Ustedes lo ven así, como una comunicación? Sí, yo creo que sí. Sí, se apartaba para estar en comunión.
con el Señor. Igual no quiere decir que cuando no se apartaba no estaban en comunión, ¿no? Sino era como ese espacio de comunicarse con Dios, de seguramente recibir revelación de cosas por todo lo que Él vino a hacer, de recibir fuerza, bueno, no sé, Sí, diferentes cosas según el momento. sí. Ahí dice mi mamá en el chat, para mí la oración es comunicarse con Él, con Dios, pidiendo, escuchándolo, conociéndolo, descansando en su presencia, buscando dirección, etcétera. Que sí, yo no sé por qué lo estoy encerrando igual a que muchas veces es buscando que Dios haga algo por mí o que me escuche, que algo. O sea, creo que muchas veces pasa así, pero pues no necesariamente. Ujú. Sí, Mm, no, no necesariamente. Yo, digamos, he tenido oraciones en que es más como, o sea, quiero servirte, Señor, pero a veces no sé cómo, o sea, a veces es como que quiero hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que busco oír? Dios, ¿será que si llevarle pollo asado a los pobres es servirte o a ti no te interesa tanto eso? Muéstrame, porque a veces yo creo que sí, pero ¿qué tal yo esté engañándome ahí y tú solo quieres que yo vaya y enseñe la Biblia? ¿Sí me entiendes? O sea, sí es como pedirle consejo, pero no es solo pedirle como cosas que él haga por mí, sino a veces yo quiero hacer algo por ti, Dios, pero no sé cómo hacerlo bien. Entonces, revélame cómo hacerlo bien. sí. Bueno, sí. Bueno, sí, quería volver un poquito sobre la pregunta de la oración. Y sí, es La como oración es interesante. comunicación con Dios y se puede dar de acuerdo a cada persona. Y yo creo que no hay una regla, pero sí está la guía del Padre Nuestro. Pero pues cada persona acude a Dios de acuerdo hasta la misma forma de ser de cada cual, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Estaba pensando que en cierta manera naturalmente el ser humano se quiere comunicar con Dios, es pidiéndole algo, no pidiéndole de una manera siempre como dame un carro, sino pidiéndole, por ejemplo, respuestas, o le pregunta, o ayúdame, o esto, lo otro. ¿Por qué será eso? Porque el hombre sabe que Dios es todopoderoso y tiene todo bajo su mano. ¿Por qué nosotros nos acercamos a Dios siempre como con una petición? Bueno, pues vuelvo y digo, generalmente, pero en gran medida, me hago entender, es como que uno se acerca a Dios muchas veces con que, ¿será porque uno está pensando es que si Él es el creador, Él es todo y Él lo sabe todo, Él lo tiene todo? ¿O por qué piensan ustedes? Me parece que Incluso es también ateos, gente que no dependencia, tiene una religión. Señora, a ti. pues es dependencia, o sea, es una forma de no acercarme altivamente, es reconocer eso que tú dices, que él tiene poder, que él tiene la capacidad, y que yo dependo de eso, yo dependo de él, entonces le pido porque solo él puede hacer algo, solo él puede obrar de una forma que yo no. De hecho, se supone que eso es lo que él espera que nosotros hagamos, que lo dejemos ser Dios en nosotros, que ya no vivamos nosotros, como dice Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Sí, Pues eso es como por dependencia. sí. Y voy a hacer una pregunta, no sé si se va a entender. O sea, ¿qué significa que Dios es Dios? ¿Que somos dependientes a Él? ¿Qué me podrían decir ustedes? Varias cosas, ¿qué me ¿Qué, pueden qué, decir? Que Dios es qué Dios, Dios, qué significa? sí señora. Que somos dependientes a Él o qué. No. Sí, pues es que Dios es soberano. Pues si nosotros creemos en Él como el único Dios, ¿qué más podemos pensar en otros dioses? Por eso creemos que Él es el único Dios verdadero. Verdadero, sí. ¿Qué dice mi tía? Pues significa que Él es el dueño de nuestra vida, o sea, que Él debe ser Él es el que tiene la sabiduría,
y la capacidad de discernir el bien y el mal, y yo me sujeto a eso. No actúo por mi propia cuenta. O sea, lo que dice mi mamá es verdad. O sea, eso es lo que me lleva a él, yo lo reconozco como Dios, pero que él sea Dios en mí es eso, que yo me sujeto a su voluntad y no solo a eso, sino a su sabiduría. O sea, entonces en mi vida yo actúo como él me dice que debo hacer. ¿Sí me explico? Yo ya no voy a discernir por mí misma, sino que me sujeto a lo que ya él, digamos, ha dicho en su palabra o a lo que él me guía en mi propia vida también. Mm. Bueno, sí, chévere. Em, sí, que Dios sea Dios, está interesante, sí, que Él es el dueño de mi vida, que Él es soberano, que a Él me sujeto y a Él me someto. Qué interesante. Pues es que la palabra más que ajuste a eso es que Él es el ser supremo sobre todos los seres vivos y aún seres muertos que están en la tierra o que poblan la tierra. Si Él no es el ser supremo, pues no sería Dios. Y si yo digo que no, que es que ese man no es Dios y no soy yo, entonces ahí no hay nada, ¿sí? Por eso es que se debe ver que Dios es porque es supremo sobre todos nosotros. Sí, bueno, sí, señor. Eso tiene Sí. bastante sentido con lo que les preguntaba ahorita. Si uno se puede comunicar con Dios, es porque, o sea, si uno piensa, si el ser humano piensa en la idea de comunicarse con Dios, yo creo que tiene en la mente la idea que él tiene de Dios, o sea, que es supremo. Entonces, si él es supremo, a él él tiene que saber todas las cosas. Él me puede ayudar con todo. Él tiene todo el control. Él va a hacer lo que les decía, el modo en que el ser humano si toma ese paso de decir, bueno, voy a creer y me voy a comunicar con este Dios, lo hace de esa manera, pidiendo algo, buscando una respuesta, o sea, tratándolo como un ser supremo. Y es que está muy chévere eso de que Dios significa que si Él es Dios, Él es el dueño de mi vida, pero no en el sentido de creación, sino en el sentido de a quien le quiero dar mi vida. O sea, a quien mi vida es dedicada, pero en el sentido de que a quien le quiero quien tiene el propósito de mi vida. ¿No va a entender? O sea, que Dios sea Dios significa que Él es eso. Bueno, espero que se haya entendido. Me quedan 4 minutos y ya se corta. Entonces, bueno, les voy avisando. ¿Qué dice Sebas? Voy a decir algo en 5 minutos. No, que sí, o sea, lo que estás diciendo es bien importante entenderlo porque, digamos, un indígena o alguien, esas tribus, digamos que entendían o pensaban que había un ser, o sea, un ser supremo que, digamos, que les controla el clima. Entonces buscaban como que, ay, ojalá hagamos un sacrificio humano o de un animal para que llueva y tengamos buenas cosechas. Entonces como que buscaban a un ser supremo porque él es el que controla eso, digamos, en este caso el clima. Pero es claro, cuando viene el Señor Jesús a mostrarnos la revelación de que Dios nos creó con un propósito para que seamos sus hijos, ya uno no solo entiende que Él es el ser supremo, sino eso que estás diciendo, que Él sea Dios, no es solo que Él controla todo como quiera, sino que Él me creó como con un propósito y que yo tengo como una función para Él y me puedo relacionar con Él, no solo como tú eres el que controla toda la Matrix, entonces te va a buscar para que me ayudes como en mis cosas en la Matrix. Ahí estaba diciendo que sí. Está muy chévere lo que dices. Así es ahí a donde quería llegar, claro. Me parece chévere que lo hayamos. No, no. Me parece chévere que lo hayamos visto así porque es importante. Es importante lo que estamos viendo y tiene sentido lo que estamos hablando. Em,
O sea, sí, no solo que Él es quien me resuelve mis asunticos, sino quien es el dueño de todo y quien tiene el sentido de la existencia. Y creo que hacia allá va mucho lo que vamos a ver hoy acerca de la oración, pero también obviamente que Él es Dios Todopoderoso. Entonces, bueno, ahí vamos pensando varias cosas. Bueno, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, estábamos hablando de cómo el hombre percibiría la imagen de Dios en cuanto a la comunicación. O sea, el hombre se hace una imagen de Dios porque el hombre tiene eternidad en su corazón, según Eclesiastes. El hombre sabe que somos eternos y así la gente no crea en el cristianismo, todos, yo me he dado cuenta, todos saben que hay algo más y ahora la moda es ser agnóstico, que es no creer en ninguna religión, sino creer que bueno, por ahí hay algo, pero no lo conocemos. Porque es que sin duda es innegable eso. Entonces, quiero partir de ahí. Eso estábamos hablando en cuanto al hombre y la comunicación con Dios. Entendería el hombre que es un ser supremo, que es eterno, que es supremo, que es soberano, que creó todas las cosas y una respuesta va a tener. Entonces dice acá, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, fíjense, eso está interesante, se nos está diciendo cómo las religiones, bueno, las religiones no, los humanos, los indígenas, bueno, todos se creaban su religión porque tenían una percepción de Dios, porque son seres espirituales que saben que hay un Dios y cada uno lo desarrolla a su manera. Pero la diferencia que estamos acá entre nosotros es que conocemos a ese Dios y Dios habló muchas veces, pero la diferencia, y esto tiene mucho que ver con el Padre Nuestro, es que habló por el Hijo y eso ya cambia todas las cosas. O sea, que Él empiece diciendo Padre Nuestro es distinto a que Él empiece diciendo yo envío a mi ángel a darles un mensaje. No conocíamos a Dios, pero ahora sí lo conocemos. Y en base a eso está fundada nuestra fe en un Dios que habló por medio de su Hijo y el Hijo nos reveló todas las cosas. El Padre nuestro está fundado en la comunicación con un Dios que conocemos o que podemos conocer. De hecho, quien lo conoce nos enseñó a hablar con Él, a comunicarnos con Él. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad? ¿Para qué existimos? Si le pedimos, ¿qué le deberíamos pedir? ¿Para qué servimos en este mundo? Son todas dudas que creo hallarán sentido y respuesta quizás en nuestra comunicación con ese Dios. Eso, quería terminar con Hebreos porque me parece muy chévere. La comunicación tiene todo que ver con, perdón, la oración tiene que todo que ver con comunicarse con ese ser supremo. Y si uno piensa en ese ser supremo, piensa en aquel todopoderoso que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo es, y sobre todo también que creó este mundo con un propósito. Entonces, si uno se comunica con ese ser, puede ser porque tengo un problema y necesito ayuda, porque quiero una respuesta, porque necesito saber para qué existo en este mundo. O sea, esas preguntas específicas solo las puede responder él. Entonces, por eso la oración se ve fundamentada muchas veces en esas cosas, en, en el sentido de la existencia, en Dios, en quién es Dios, el sentido de la vida, en algún problema que tengo, él que todo lo puede, él que todo lo ve. Eh, bueno, entonces eso les decía. El mundo, entonces eso hablando de la comunicación con Dios, pero poniéndolo aparte. O sea, eso la comunicación del hombre con Dios. Pero la diferencia, por eso puse Hebreos, es que nosotros ahora conocemos a Dios, porque Él se acercó. Él habló y no solo habló por medio de ángeles, sino que habló por medio del Hijo, por quien hizo, por quien constituyó todo el universo y por quien asimismo hizo todas las cosas y para Él hizo todas las cosas. O sea, Él hizo todo por Él y para Él. Entonces Él, claro que tiene esa respuesta. Entonces la comunicación con Dios, no podemos, como decía mi tía, dejar de tener en vista o perder de vista que hay un receptor y en la comunicación es muy importante cada elemento. El emisor, que es quien da el mensaje, que es el mensaje mismo en sí, y el receptor. Entonces lo interesante es tener en cuenta eso porque eso tiene todo que ver. El receptor perdón, el emisor somos nosotros, los hombres, los seres humanos, o no, los emisores somos los hijos, los que han creído en Jesucristo. Y el receptor es Dios, Dios Padre, Dios Padre eterno, que está en el cielo. Y Y entonces ahora vamos a pasar a ver el que mensaje. lo- Y de ese modo vamos ahora sí a pasar
recordar y ver qué sentido tiene todo esto que venimos viendo como ya casi 3, 4 meses. Entonces, bueno, veamos entonces ese versículo. Volvamos a Lucas 11, del 1 al 4 y leamos el versículo 2. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 2? La primera parte, antes de que empiece a relatar el Padre Nuestro. Lo que dice antes de decir la palabra Padre Nuestro. Hasta ahí. ¿En dónde? Versículo 2 ahora. Versículo, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, Eso, santificado sea tu nombre. Ahí, eso, sí, señora, hasta ahí. Eso. Entonces les preguntan, Señor, enséñanos a orar. Ya pensamos un poquito que es la oración, la comunicación con Dios. Y vimos varios aspectos de eso, de la comunicación. Estuvo interesante. Ahora les dice, cuando ustedes oren, digan esto. O sea, lo que les decía, por eso me llamó la atención, Jesús nos está hablando del mensaje. Obviamente el mensaje tiene todo que ver el emisor y el receptor, como estamos hablando. Pero él nos está especificando acerca del mensaje, porque nos está diciendo, cuando oren, digan esto. ¿Qué importancia tendrá el mensaje en una comunicación? O si lo quieren pensar más allá, en una comunicación con Dios. pues la importancia para mí, por ejemplo, que yo creo que es importante, y el Señor verá si es importante o no es importante, porque es el que conoce nuestros corazones y sabe qué nos puede dar o no, si nos conviene o no nos conviene. Tengo una pregunta, ¿por qué Dios, no sé si necesitarás la palabra correcta, pero por qué Él necesita que nosotros le pidamos? ¿Por qué Él muchas veces pareciera que no actuara si nosotros no le pedimos, digamos? O sea, ¿por qué como que está la importancia de pedirle? Porque si yo no le pido, como que no va a entender. No estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? Sí. No, Alejandra no está de acuerdo. es que no he podido entrar. No, porque, o sea, o sea, él puede actuar sin que yo le pida. De hecho, lo hizo. La cruz es prueba de eso. Su Ujú. muerte en la cruz es prueba de que él actuó Para en favor de todo el mundo todos y nadie está pidiendo. pidiéndolo, o bueno, no todos, pues. Entonces, no es que yo necesite pedirle para que él actúe. Lo que pasa es que yo le puedo pedir. O sea, y él espera que yo le pida, pero no es que sea una condición. Pero sí uno entiende justamente en la revelación de Dios como padre que uno le puede pedir y que él se va a comportar como un papá. ¿Sí me explico? O sea, eso es una relación padre-hijo, o sea, la relación padres e hijos en humana nos enseña eso. Nosotros podemos acercarnos a él como un padre y un hijo siempre pide y no es que pedirse a una condición, es algo que podemos hacer, ¿no? Y que él puede responder o no, pero si no pedimos, pues también él actúa. No es condicional, esto es con lo que no estoy de ¿Cómo? acuerdo. Ah, bueno. Sí, pero es que a mí me entra ahí entonces la duda, mi duda es esa. Si Él lo sabe todo y Él lo puede Pero hacer todo y ahorita, lo hace sin que lo pidamos, ¿para qué pedir entonces? ¿Para qué decirle? Para mí eso no entró, tiene mucho sentido. sino que hoy se oye bajitico. What the hell? ¿Qué? Por ahí va mi pregunta, si se dan cuenta, la importancia del mensaje. ¿Por qué hace falta el mensaje? O sea, porque para mí no tiene sentido si Él lo hace sin que yo lo pida, si Él ya sabe que necesito, si Él ya sabe que me conviene incluso, y Él lo hace muchas veces sin que lo pida porque es nuestro Padre. Entonces, ¿para qué le pido? Mejor no le pido nunca si el mejor ya sabe. A veces incluso podría pedir bobadas. ¿Qué dice Sebas? No, Sí. es la relación, o sea, el mensaje hace parte de, pero no es lo más importante. Porque yo puedo también orar y estar en silencio porque no sé qué decir, o sea, depende. O a veces pido, a veces oro por otros, a veces no. Bueno, no sé, o sea, el mensaje no es lo más importante, es parte de la Bueno, comunicación. sí, es verdad. ¿Qué iba a decir Sebas? Sí, que es que están diciendo siempre, ¿para qué pido? Para, como si orar siempre fuera pedir. Entonces, ¿para qué pido y para qué pido? Pues, o sea, cuando uno ora no es solo pedir, o sea, es lo que dice Aleja, es que empieza una relación. O sea, él actuó sin que le pidiéramos y dio la salvación.
Entonces los que querramos ser parte de su familia, ahora creemos en Él y nos hacemos hijos de Dios. Y entonces cuando alguien nos salva y entonces uno, o sea, ellos le dice, bueno, Él nos salva y ahora como, pues enséñanos a comunicarnos con ese Salvador. Entonces Jesús hubiera podido decir muchas cosas. Bueno, entonces ahora díganle amo nuestro, hoy vamos a matar a 3 personas para que sigas, porque te honramos y sí, o sea, como que de esa oración se aprende como un poco, bueno, de qué se trata ahora esta relación. Pero entonces cuando él dice todo el Padre Nuestro, sí muestra como una teología, por así decirlo, o sea, como de qué se trata esto. Entonces, que es el papá, que él nos perdona, que nos pide que perdonemos, que entonces, no es solo pedirle, o sea, es como, listo, empezamos una relación. Entonces, lo que yo te digo, a veces uno es como, bueno, ¿y ahora qué hago, Señor? Pues puedo ir a decirle, Padre nuestro, ¿ahora qué hago? Porque no sé de qué se trata esta relación. O yo pensé, Señor, yo pensé que ser ahora tu hijo era que me iba a ir bien, porque no me está yendo bien, porque sigo desempleado, o sea, uno como que puede ir a hablarle muchas cosas y él se sigue como comunicando con uno, pero no necesariamente es como que, o sea, él obra, pero no es como que él obre y ay, ustedes no, ni me hablen, ya yo los salvé, sino no, o sea, él quiere también como, o sea, como que empieza un camino de ahí desde que somos hijos hasta de ahí para adelante. Y la oración es como, sí, como es pedirle guía durante, o sea, es que son tantas cosas durante ese camino, puede ser agradecerle cosas, decirle, no, ahora estoy confundido, no, estoy cansado, no, estoy tan feliz hoy. Eso quería decir. Bueno, sabes. ¿Qué dice Luisa? Primero, buenas noches a todos, que no había saludado. Hola, hija, ¿cómo le Buenas va? ¿Cómo noches. le va, hija? Hola, hija, ¿cómo Bien, está? ¿Cómo le bien, baila? acá limpiando y lavándolos. Em, yo lo que iba a decir es que para mí sí es importante, creo que hace parte muy importante de la comunicación el mensaje, porque sin mensaje no hay comunicación. Pero hay que entender, creo yo, eh, que un mensaje no siempre es pedir. Un mensaje, en la comunicación es comunicar algo, no solamente es pedir, es comunicar sentimientos, es comunicar necesidades, es comunicar informaciones, eh, y no es solamente con palabras. Uno no se comunica solamente con palabras, uno se comunica con gestos, uno se comunica con sentimientos, se comunica con, no sé, con un abrazo, con un apretón de manos, con señas, de muchas maneras. Y si estamos hablando de una comunicación con Dios, hay que tener en cuenta que es en espíritu. Y entonces a nivel espiritual, como decía Alejandra, uno se puede comunicar estando en silencio porque Dios es nuestro corazón y puede saber y Él sabe. La Biblia dice que, no sé en dónde, no me acuerdo, si no es, si estoy equivocada, dígame, pero creo que dice que él puede escuchar, o el Espíritu Santo sabe, conoce, escucha nuestros gemidos son cuando nosotros estamos en silencio. Entonces creo que es importante tener en cuenta que la comunicación con Dios es en espíritu y que puede ser dada de muchas formas. Entonces sí es importante el mensaje y no siempre es como todos dicen pedir, porque un mensaje no siempre es pedir, es decir cómo me siento, es pedir dirección o es comunicar algo o es orar por otro o es simplemente agradecer a Dios o alabarlo. Eso es comunicarme, agradecer, en fin, eso era lo que yo quería decir. Sí, bueno, muy chévere lo que están diciendo, muy chévere lo que está diciendo mi mamá porque eso era algo que estaba pensando también.
Creo que también un error que podríamos cometer es pensar que Dios es un humano. Por ejemplo, yo con el humano necesito, y el humano es a veces raro, a veces solo necesita que uno le diga, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Dios no necesita que le digamos, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Dios, claro, es que es muy interesante lo que está diciendo mi mamá. Dios es espíritu y la comunicación con Él es espiritual, nuestra relación es espiritual. Si bien todo nuestro ser se comunica con Él, somos espirituales y nuestro espíritu es el que se comunica con Él, ¿me va a entender? Nuestro espíritu es el que por la vida quiere comunicarse con Él y nuestro espíritu es quien lo necesita. O sea, es bien interesante eso que está diciendo mi mamá. Em, Les voy a leer acá algo de Romanos que me parece muy importante eso que acaba de decir mi mamá, porque en cuanto a la oración me parece fundamental. Este tema del receptor, el receptor es espíritu, Dios es espíritu, por tanto los que la adoran es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad. Y lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Cuando habíamos dicho qué significa que Él es nuestro Padre, pues que Él que somos de la misma naturaleza que Él. O sea, nuestra relación con Dios no es de carne. Si fuera de carne, Dios moriría y yo también, y lo lamentaríamos en un funeral, pero nuestra relación es espiritual, por tanto es eterna. Es que está muy bueno eso, amigo. No. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces está muy chévere porque de las cosas espirituales a veces no sabemos, a veces no sabemos cómo conviene pedir. Somos espíritu, pero a veces nos enredamos quizás en la vida, o a veces, bueno, Jesús mismo lo dijo. Si yo les contara las cosas espirituales así tal cual, ustedes no me entenderían porque con las terrenales ni siquiera me entienden. Entonces, ¿cómo sería si yo les hablo las espirituales? Entonces, muchas veces no sabemos qué conviene. Entonces, el espíritu, y acá está hablando, lo que está hablando acá, es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. O sea, el hablar en lenguas, esa es la importancia que tiene. Que si uno habla en lenguas, es el Espíritu quien está hablando por Dios, digo, con Dios, y está hablando como en su idioma. Ahí sí que se está comunicando de una manera muy, no sé, yo pienso que a veces eso nosotros no sabemos bueno, es lo que está diciendo acá, no sabemos cómo pedir. Sin embargo, nuestro espíritu sí, porque nuestro espíritu está vivo. Nuestro espíritu gime que necesita a Dios. Sin embargo, nosotros acá en la vida a veces se nos olvida que necesitamos a Dios y eso es incoherente. En cambio, el espíritu sí lo necesita y por eso sentimos que sí, pero esa parte espiritual nuestra se comunica con Dios. Eso es el hablar en lenguas. Por eso es tan importante, porque es nuestro espíritu comunicándose con Dios y pidiendo como conviene. Porque yo en mi vida podría pedir cosas que no sirven de nada, pero el espíritu, bueno. El punto es que Dios es espíritu y eso es muy importante en cuanto a la oración. ¿Qué va a decir Seba? Pues que yo no lo encasillaría simplemente como, eso es hablar en lenguas, sino pues a veces un gemido indecible puede ser hasta un llanto, no sé. O sea, como que uno no, o sea, eso que tú dices, como que el espíritu está ahí tan necesitado de Dios que uno no sabe ni cómo expresarle, como que quiere orar y uno no sabe, bueno, no sé, o sea, no me parece correcto como solo encasillarlo a como que hay dos formas de orar, o sea, hablar normal, Dios, gracias, no sé qué, o Rusha, Baba, Shuba, bla, 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 porque eso es tan indecible que eso es mi espíritu que se está comunicando, sino yo creo que un gemido indecible puede ser mucho más que solo hablar en lenguas, o no lo encasillaría que solo es eso. Bueno, sí, está bien. Sí, Ya le dañé toda la predica. no, está bien, obviamente. Obviamente nuestra parte espiritual se manifiesta en la carne. Bueno, sí, 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 obviamente en nuestra vida el espíritu de alguna manera se manifiesta. Es esa parte que nos hace a veces decir, pues necesito a Dios. Em, pero bueno, sin embargo, o sea, pues tampoco me parece que esté contrario a lo que dice Sebas, que el hablar en lenguas sí va por ahí también, o sea, es el espíritu mismo hablando. O sea, es que el hablar en lenguas yo lo veo como que también es eso, o sea,
que el espíritu es quien habla, o sea, es mi espíritu mismo hablando. O sea, que está bien lo que dices, Sebas, que no es lo único que se manifiesta espiritual en mí, que habla con Dios, sino que justamente en la oración, hablando así en palabras humanas, mi espíritu se manifiesta, pues porque yo soy uno solo. Obviamente mi espíritu también se manifiesta, entonces está bien lo que dices, Sebas. Pero el hablar en lenguas es el espíritu hablando, pues esa parte espiritual hablando en idioma espiritual, digámoslo así, con Dios. O sea, igual Yo también te no pongo quiero las que le gafas. quitemos la importancia que tiene también el hablar en lenguas, el hecho de que el espíritu mismo sea quien interceda por nosotros, que es lo que está diciendo ahí. Pero bueno, bien, eso era lo que quería decir de lo que está diciendo mi mamá y lo que dice Sebas, que Dios es espíritu. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más para decir de esa porción? Bueno, entonces, uy, ya nos quedan solo 10 minutos. Bueno, igual hablamos bastante, creo que podemos ir por ahí. Entonces volvamos a Lucas 11. Lucas 11, es que ahí partimos. Lucas 11, versículo 2, estábamos, que lo había leído mi abuelita. Sí. Y él les enseña a orar y les dice, cuando oren, digan esto. Por eso yo les empecé a hablar del mensaje. Bueno, excelente. Hacia eso iba toda la charla. Bien, entonces no voy a dar ningún contexto porque ya lo tenemos. Ya estamos parados en donde estamos. Eh, uy, no sé qué. Bueno, les voy a leer acá un pedacito de Mateo 6. Jesús les empieza enseñando ahora diciendo, digan tal cosa. Y yo me cuestiono por qué digan. O sea, suena muy religioso esto. Suena muy, repitan estas palabras. Pero no, o sea, si uno piensa que Jesús nos está enseñando a repetir unas palabras, uno no conoce a Jesús. O sea, uno se está alejando de todo lo que Jesús es en sí, todo lo que Jesús nos enseñó. Dice Mateo 5, versículo 37. Pero sea vuestro hablar sí, o sea, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. O sea, lo que está diciendo ahí Jesús es, si ustedes dicen sí, pues que signifique sí, que realmente sea un sí. Si ustedes dicen no, pues que realmente sea un no. O sea, que si ustedes oran el Padre Nuestro, realmente lo vivan, o sea, realmente o sea, no sea una repetidera, sino que sea realmente ustedes diciéndole, creyendo esas cosas o viviendo esas cosas, como que sean verdad en ustedes, básicamente, que sean realmente ¿Qué ustedes quiere comer? los que estén diciendo esas cosas, que no sea una repetidera, que ustedes puedan vivir eso que están diciendo. La necesidad de- Eh, Ahí entonces, están bueno, algo que completas, quería completas. decir en cuanto a lo que venía diciendo mi mamá y lo que venían diciendo ustedes eso es muy importante. Y eso es lo que nos vino a revelar Jesús de las cosas más importantes, diría yo, que es el tema de que somos espíritus. Y en base a eso nos viene a hablar. En base a eso, claro que tiene que ver la comunicación con Dios. Por eso él empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Todos esos no son asuntos de la carne, todos esos son asuntos eternos, todos esos son asuntos del espíritu. Eso es lo primero que él pone en tela de juicio, digamos. Eso es lo primero que él les dice, digan así ustedes. Digan que sea santificado tu nombre y que se haga tu voluntad como en el cielo también en la tierra y que venga tu reino. Y en los primeros estudios habíamos visto que la oración estaba fundamentada en el deseo, o sea, que parte de qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que yo busco, qué es lo que yo quiero. Y eso tiene que ver mucho con lo que dicen ustedes de la relación, o sea, una comunicación tiene todo que ver con mi relación con la otra persona. De hecho, comunicarse es relacionarse con el otro. Entonces, mi relación con Dios no es una relación carnal, sino es una relación espiritual. Y bajo eso está fundada la comunicación. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos espíritu y que Dios es espíritu. Y nosotros, es que si nosotros queremos en Dios, ¿qué estamos buscando?
Si nosotros no estamos buscando la eternidad y esas cosas, no tiene sentido. No le creímos a Dios realmente. Si no estamos buscando eso, pues eso es la fe, buscar la eternidad. Y obviamente que en torno a eso va a empezar a hablar Jesús. Entonces, se me está acabando el tiempo a ver cómo podemos hacer esto, pero no hace falta dar muchas vueltas porque ya estudiamos 3 meses a ver qué era lo que decía Jesús. Él nos empieza a hablar acerca de santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como que busquen esas cosas. Al final la oración se fundamenta en qué es lo que yo busco, como decían ustedes también, en qué se fundamenta mi fe. Cu- Me gusta mucho porque la oración se basa mucho en mi día a día. Según lo que yo oro, es como yo vivo mi fe. O sea, creo que ahí es el punto donde realmente se manifiesta lo que yo creo. Según lo que yo día a día busco, es según lo que yo realmente, lo que yo creo, lo que yo vivo. Y partimos obviamente del hecho de que Jesús nos está enseñando que si ustedes dicen sí, sea sí, y si dicen no, sea no. O sea, podría ser que nosotros digamos, Padre, que se haga tu voluntad, pero que realmente no estemos buscando que se haga su voluntad, que realmente no nos interese que se haga su voluntad. Entonces, bueno, partiendo de que eso ya nos enseñó Jesús que no hagamos eso, pues la oración se ve fundamentada en qué decimos, en que lo que decimos demuestra lo que hay en nuestro corazón. Entonces, busquen todo este tipo de cosas, que sea santificado tu nombre, que se haga tu reino y tu voluntad. O sea, fíjense que esta oración parte de una serie de cosas que yo quiero que sean, o sea, como que parte de lo que yo quiero que pase. Después hemos visto que lo demás viene con el día a día o viene con el hecho de este mundo, con sobrevivir a este mundo. De hecho, vimos como el hecho de que Jesús diga, el pan de cada día nos lo doy. Quiere decir que danos el pan de cada día hoy para que yo pueda enfocarme en hacer tu voluntad, para que yo pueda buscar tu reino, para que yo pueda santificar tu nombre. Y después vemos el tema del perdón de los pecados con el hecho de hacer caer a nuestro hermano o con el hecho de hacernos caer a nosotros y de perdernos la eternidad. Y después vimos el tema de la tentación, que me pareció muy chévere porque entendimos que la tentación tiene que ver todo con la fe. O sea, la tentación eh, no es algo externo, no es un problema que yo tengo en la vida y punto, sino es un problema o bueno, cosas, adversidades de la vida quizás que buscan hacerme caer en la fe. Sí, eso es lo que hemos estado viendo. O sea, si se dan cuenta, todo tiene que ver con eso y obvio que tiene que ver con eso. Eso es lo que nos vino a mostrar Jesús. Entonces, haciendo ese pequeño resumen, me parece muy chévere lo que dicen ustedes porque ahí se fundamenta cuál es mi fe en la oración. La oración es una declaración de mi fe, en cierta manera, como decían ustedes, o es una exposición de lo que es mi fe, de lo que yo creo. Y me gusta aún más porque es una exposición de qué es lo que yo vivo cada día, según mi fe, si es que yo creo. Entonces, eso es lo que nos enseñó a decir Jesús. ¿Qué deberíamos buscar? ¿Qué deberíamos anhelar? Pues creo que está claro en el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Después lo demás tiene que ver con que no nos caigamos y que nosotros podamos entregar nuestra vida al reino y que todos los asuntos de esta vida Él nos sustente, Él nos ayude porque Él es Dios Todopoderoso y Él conoce todas esas cosas. Y está interesante porque yo sería alguien que diría, no importa ni siquiera lo de este mundo, ni siquiera pida por las cosas de este mundo, pero Jesús está diciendo, oren por eso. Y lo está diciendo, me gusta cómo lo está diciendo porque está diciendo, oren por esto, porque esto tiene todo que ver con su espíritu. Lo que ustedes vivan en su carne tiene todo que ver con su espíritu. Su trabajo y su vida día con día, sus problemas, el pecado, todo tiene que ver con su espíritu, aunque son cosas muy carnales, porque eso va a afectar a su fe, eso va a afectar según, eso tiene que ver con su vida en este mundo. Pero me parece muy chévere que ahí está puesto en el Padre Nuestro, qué es lo que deberíamos buscar, que se haga su voluntad, que sea santificado su nombre y que venga tu reino. Es que me parece chévere, o sea, no sé si se acuerdan lo que hablamos, pero a mí me pareció muy chévere cada estudio que hicimos porque entendimos muchas cosas. Y eso es lo que está diciendo Jesús, que busquemos esas cosas y que danos el pan de cada día nuestro porque para que podamos hacer tu voluntad,
perdónanos nuestros pecados para no caer en la carrera, para que permanezcamos hasta el fin, y que nosotros perdonemos al otro con el fin de no hacerlo caer, no crear una raíz de amargura, entender que el otro es espíritu también. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, aunque estemos en tentación. La tentación busca hacernos apartar de Dios, busca hacernos morir espiritualmente. Sin embargo, te pedimos porque no suceda y aunque suceda, líbranos del mal, que nuestra fe no falte. Bueno, pues creo que ahí quedó bastante claro, eso es lo que hemos estado viendo. Eh, y en cuanto a la oración, es eso. O sea, quería terminar con algo que es preguntarles qué fin tiene la oración. Y acá más adelante lo dice. En el versículo 9 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, Uno. llamad y se os abrirá. Eso es lo que, ese es el fin de la oración, pedir y se os dará, llamen y se os abrirá, buscad y hallaréis. O sea, que busquemos esas cosas, o sea, qué es lo que pedimos, qué es lo que buscamos, qué es lo que llamamos, qué es lo que, hacia qué gira en torno a nuestra vida, o sea, qué es lo que queremos. Nosotros la vez pasada habíamos visto que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra huestes espirituales. Y empieza a decir, fortalezcanse ustedes con la armadura de Dios, porque ustedes están peleando espiritualmente, fortalezcanse ustedes de lo que tienen, a Dios. Y este es el versículo 18 después de decir, con la fe, la espada, que es la palabra de Dios, bueno, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. O sea, oren en todo tiempo a fin de que permanezcan. O sea, la oración, como ya lo dijo Jesús eh, en Mateo 22, creo que era, lo veíamos la vez pasada, que la oración, oren para que no caigan en tentación. O sea, la oración tiene que ver con ese tiempo en el cual yo espiritualmente me comunico con Dios. No sé cómo decirlo, yo espiritualmente vivo y busco la espiritualidad, busco la eternidad. Yo busco fuerzas en la oración, busco a Dios en la oración, busco, ay, no sé, como que en la oración está manifestada mi búsqueda espiritual. Uy, se me olvidó la pierna. Eh, eso es lo que dice Jesús, oren para que no caigan en tentación. Dice, velen pues en todo tiempo, Jesús está hablando de las señales del fin. Velen pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar en todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, lo que Jesús dice es que cuando venga el tiempo del fin, que el fin se acerca, oren para que permanezcan. O sea, de cierta manera la oración una, es la fortaleza. O sea, la oración tiene que ver con que nuestra carne es débil, pero nuestro espíritu está dispuesto. Es como, no sé cómo explicarlo, pero estoy pensándolo así. Tiene que ver con que nuestro espíritu quiere, pero nuestra carne es débil, por tanto debemos orar para no caer en la tentación, para permanecer, para buscar, es lo que digamos un poquito la vez pasada. Eh, entonces, bueno, eso es lo que nos está hablando Jesús, eso es lo que tiene que ver la oración. Espero se haya entendido. Todo, o sea, no que se haya entendido lo que hablamos hoy, sino todo lo que venimos hablando hace 4 meses, acerca de qué nos enseñó Jesús a orar y por qué. Tiene todo que ver con nuestro espíritu, con nuestro día a día, con la eternidad, con el permanecer. Creo que está haciendo por el Eh, frío. la verdad, espero que hayan quedado con muchas cosas de lo que hablamos del Padre Nuestro, porque es excelente en cuanto a nuestra fe, a nuestro espíritu. Es una perfección ese Padre Nuestro. Es totalmente épico y es perfecto. O sea, es perfecto lo que Dios está pidiendo, es la oración perfecta. Y pues eso es lo que quiero quedar para terminar, que oremos mucho, porque los tiempos son duros, los tiempos son finales, los tiempos son, la carne es débil, Satanás está como loco, lo que vimos la vez pasada, Satanás no está quieto aunque pareciera y toda nuestra vida nos esté yendo aparentemente tan bien, no nos está yendo tan bien, pero el diablo está ahí, entonces eso es lo que quiero que terminemos, que oremos sin parar,
que busquemos el Espíritu, que busquemos que se santifique su nombre, que se haga tu voluntad. Y en cuanto a los afanes del día a día, en cuanto a los problemas, pues que le pidamos a Dios que nos dé el pan de cada día para que nosotros podamos, más allá de todas las obligaciones, responsabilidades que tengamos, podamos decirle a Dios, Padre, danos el pan de cada día de modo que yo pueda entregarte mi vida, porque yo no le quiero entregar mi vida a la universidad, al trabajo, yo no quiero entregarle todo mi tiempo y mi esfuerzo y mis ganas de vivir a eso. Y eso no significa que no lo haga, significa que yo no quiero que ese sea mi Dios. Entonces, danos el pan de cada día para que yo pueda buscarte a ti. Y perdónanos si le hemos hecho daño a alguno de los que están acá, nuestros hermanos, no queremos hacerlo perder a ninguno. Procuremos no hacer perder a ninguno, no dejarnos llenar de raíces de amargura, no llenarnos de bobadas, porque en el fin del tiempo lo leíamos cuando estudiamos eso, los unos se entregarán a los otros y por la maldad del mundo el corazón de muchos se enfriará y perdonar nuestros pecados, que nosotros tampoco nos envolvemos con eso, pretendiendo, estamos en la gracia, vamos a pecar como locos, y no entendiendo el pecado tampoco porque, entonces, no mire y no haga, y no toque y no haga, porque eso también nos hace caer, y no nos metas en tentación. Bueno, menos de un minuto, vamos. Bueno, a modo de conclusión, porque se acabó el tiempo de la llamada, oren por favor, que el tiempo es duro. El día a día es duro. Entreguen su vida a Dios, hagan discípulos, vivan la fe, no desfallezcan, busquen el reino. Déjenle a Dios sus preocupaciones y entiendan que somos más que carne, somos espíritu. Por tanto, no hagan caer al otro, ni a ustedes mismos. Aléjense de aquello que les hace daño, sobre todo que su fe no falte. Ustedes busquen que la gente sepa que Dios es santo, que Él es la razón de existir. Lleven al reino a los que tienen cerca, o sea, sanen, prediquen, lleven las señales como Él nos enseñó. Hagan su voluntad porque eso es vida para ustedes, la llenura de su espíritu, el alimento espiritual para usted. Y entiendan que Él es su Padre eterno y nos está esperando en casa. Eso nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro.